Primeira pergunta é: podemos tratar a psicologia tomista como uma prática baseada em evidências? La pregunta es si podemos tratar la psicología tomista como una psicología basada en la evidencia. PBE. Basada en la evidencia. ¿Sí? Sí. Bueno, yo creo que sí. Ahora, hay que ver qué tipo de evidencia se está buscando, pero yo creo que cuando uno ejerce la psicoterapia, va constatando la evidencia que tiene el efecto del proceso que uno está llevando adelante, ¿sí? Y esa evidencia que es fruto de la propia experiencia en el ejercicio de la psicoterapia se puede consignar como algo que a uno le indica si está avanzando bien o avanzando mal, el efecto iatrogénico que puede tener lo que uno está haciendo o el efecto positivo en la vida de una persona. Esa evidencia, que es fruto de la experiencia que uno está teniendo en el ejercicio de su labor, también puede compartirla con otras personas que realizan el mismo trabajo y ahí uno va reforzando, digamos, el carácter científico quizás de lo que está haciendo, o sea, del fundamento que uno está teniendo o descubriendo el fundamento o la razón de ser de los efectos que está teniendo. Todo ese ejercicio de diálogo, de registrar las cosas, me parece que va dando cuerpo a que uno pueda decir con evidencia o mostrar evidencia de lo que uno está realizando. Ahora, si es evidencia métrica por aplicación de pruebas, bueno, eso ya es otro tema, pero que también creo que puede servir. Pero ya en esto creo que no es algo que se vaya a realizar sin tener fundamento y sin mostrar los efectos de lo que uno está haciendo. Eso diría. Gracias, profesor. Padre. Sí, es una pregunta muy interesante porque hace profundizar en dos aspectos esenciales de la práctica psicoterapéutica y de la psicología misma. Es decir, la evidencia es algo que tiene distintos niveles, porque el conocimiento humano no se basa totalmente en la evidencia en ningún caso porque no es intuitivo, como el de Los Ángeles. El profesor Silveira lo explicó bien ayer. Entonces, nuestro conocimiento es racional y abstractivo, aunque no totalmente abstractivo, porque hay principios que no se conocen simplemente por abstracción. Es decir, los principios metafísicos, dice Santo Tomás, se conocen por participación, porque ya están en acto. La abstracción es un proceso para poner en acto lo que está en potencia. Y en el conocimiento humano no todo está en potencia, sino que hay algo en acto, que es la estructura fundamental de la realidad basada sobre el ser que está en acto porque proviene del acto divino, la creación, de la creación de Dios. Ahora, la psicología tiene distintos niveles de conocimiento implicados. Y en esos niveles sí hay algunos aspectos que son evidentes en sentido propio, pero corresponden a los sentidos, al conocimiento sensitivo. Y dentro del conocimiento sensitivo hay que distinguir, porque lo que es evidente en sentido absoluto es lo que corresponde a los sentidos externos, pero también hay sentidos internos. En la psicología hay una interacción entre los sentidos del psicólogo y los sentidos del paciente o de las personas que se tratan, porque no se trata solamente de percibir lo que el otro hace externamente, sino también, y a veces principalmente, lo que siente, o sea, lo que percibe, lo que conoce con sus sentidos internos, que para el pensamiento pueden ser más importantes que los sentidos
externos y para las reacciones afectivas y volitivas consiguientes también pueden serlo. Entonces, la psicología no puede basarse solamente en la evidencia. Por otra parte, el conocimiento intelectual, que es principal, sea en el psicólogo, sea en la persona observada, como dijimos anteriormente, no es totalmente evidente, porque hay principios que no se pueden razonar, los principios primeros, pero aquello de lo que se trata en la psicología normalmente no son los principios primeros, sino las acciones, es decir, aspectos prácticos particulares guiados por la razón práctica, en la cual algunos principios son evidentes y otros no lo son, especialmente aquellos que guían la conducta de la persona observada. Bueno, se podría hacer un análisis mucho más complejo desde el punto de vista gnosiológico de la teoría del conocimiento, pero esto para indicar que la psicología y la actividad psicoterapéutica son muy complejas desde el punto de vista del conocimiento intelectual. Esa complejidad está no solamente en el acercamiento psicológico, como dicen los freudianos, en el abordaje psicológico, sino que está también en la persona observada, porque el conocimiento humano es muy complejo, extremadamente complejo. Si se simplifica la complejidad real del conocimiento humano, se incurre en problemas y una complejidad superior, en una complejidad peor, podríamos decir, que confunde sea al psicólogo, sea al paciente. Entonces, para tener una actitud psicológica y psicoterapéutica adecuada, hay que conocer con mucha precisión la teoría del conocimiento. ¿Sí? No solamente la metafísica, como se dijo anteriormente, no solamente la moral, sino la teoría del conocimiento, porque el hombre es tal porque conoce con su razón y porque esta razón tiene una interacción natural con los sentidos que a su vez son muy complejos y que a su vez interactúan con los actos afectivos y volitivos. Entonces, esto para disipar ilusiones respecto del significado de lo evidente. O sea, la psicología tomista no puede ser empirista. El empirismo se basa sobre una supuesta evidencia que no es tal. O sea, simplifica lo complejo y de esta manera se hace ininteligible. Gracias, padre. Professor Sidney. Bom, acho que vale dizer só par de coisas. Nós sabemos desde Santo Alberto Magno, que foi o mestre de Santo Tomás, que a filosofia deve começar por evidências, sem o que há um risco de os termos serem usados com equivocidade. Uma mesma palavra pode ter diferentes sentidos e cabe, sobretudo, ao metafísico, que, por sua metafísica, tem uma base antropológica mais sólida e também uma gnosiológica, definir os termos. Santo Tomás, na segunda questão da Suma Teológica, que é sobre a prova da existência ou do ser de Deus, ele define evidência. Evidência é uma propriedade da verdade. Fixemos isto. Evidência é uma propriedade da verdade. Mas em que sentido? As coisas, pelo simples fato de serem, de existirem, portam, trazem consigo, carregam algum grau de evidência. Há distintos graus de evidência. Santo Tomás nos diz que há coisas que são evidentes em si mesmas consideradas. É a evidência quod si, no latim escolástico, que às vezes é até difícil de traduzir. Há coisas, por sua vez, que, embora sejam evidentes em si, quod si, não são evidentes para todos. Então, há uma evidência que é em si e há uma evidência que é para nós, quod nos. E há um grau de evidência superior, quod sapientis tantum, que é para os sábios em determinada matéria.
Então, se pensarmos na psicologia tomista como aquela que tem base metafísica, base antropológica, base gnoseológica, se pensarmos nisto, não erraremos se acreditarmos a esta psicologia um grau máximo de evidência em si, porque, de fato, ela traz consigo, no seu bojo, uma base metafísica que as demais, até onde nós conhecemos, não alcançam ver. Então, o psicólogo tomista, como eu disse ontem, embora ele não vá fazer teologia de consultório, ele precisa ter na sua mente este arcabouço de conceitos teológicos para que a sua atuação seja a melhor possível. Neste sentido, me parece que a psicologia tomista é de máxima evidência em si, naquilo que ela se propõe tratar, que é a alma humana. Espetáculo, ¿Puedo obrigado. una- Sim, professor. Sí, una última aclaración porque ya se ha dicho todo, pero para aquellos que no están tanto en temas psicológicos, hoy psicología basada en la evidencia es un tipo de aproximación en psicología clínica que considera que solamente se podría lícitamente intervenir en la intervención clínica en base a métodos, técnicas, etcétera, modelos cuya eficacia esté probada por la investigación científica que se refleja en las publicaciones, en las revistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que llaman evidencia no sería exactamente lo que filosóficamente entonces mismo llamamos evidencia, sino que es aquello que supuestamente ha probado ser eficaz para este tipo de trastornos, para aquel otro tipo de trastornos, mediante este tipo de investigación. Lo que sucede es que detrás de esta pretensión de transformar toda la intervención psicológica en una intervención presuntamente basada en la evidencia, está un intento de estandarización y protocolización de la intervención psicológica que en muchos casos es quizá en sí misma, pero en todo caso en muchos casos es contraria a la comprensión de la que hablaba Klaus en su momento y lo que comentaba recién el padre Andereggen de la complejidad de la vida personal real. Y el psicólogo primero que nada tiene que entender a la persona que tiene delante y no hay ninguna evidencia estadística que nos permita entender esto. Esto ya lo decía, sin ser tomista, Gordon Allport, que justamente criticaba en los enfoques del estudio de la personalidad los enfoques exclusivamente estadísticos que consideraban que el individuo real debe ser dejado de lado y que deberíamos mantenernos en unos niveles de consideración puramente estadísticos, ¿no? De tal manera que nunca llegaríamos a conocer al individuo real, sino que lo que estaríamos conociendo es las posibles desviaciones en puntajes del individuo real respecto de la media estadística, ¿no? Entonces, sin negar que tal vez una intervención prudente deba tener en cuenta lo que se dice utim pluribus sobre determinados problemas, especialmente cuando estos son de causación natural, porque lo propio de lo natural es que pasa siempre igual, entonces permite una mayor estandarización, pero la vida personal en cuanto tal no permite ese tipo de estandarización, ¿no? Y el psicólogo tiene que estar siempre atento a la atención a la persona misma, ¿eh? Y esto puede implicar que en algún momento uno debe intervenir de una manera distinta a como lo dice el protocolo o como lo dice la estandarización estadística de la intervención clínica, ¿eh? Entonces es una, como decía el padre André, una especie de simplificación superficial de la complejidad del funcionamiento del ser humano y de la vida personal, intentar reducir todo a obrar según la evidencia concebida de este modo además restringido, ¿eh? Esto por lo menos pienso yo.